Buenas tardes, vamos a guardar 5 minutos para poder comenzar, así vamos permitiendo que las personas ingresen al vivo. Un gusto estar aquí con ustedes. Buenas tardes, Estela. O buenas noches, depende, ¿verdad? Buenas tardes, Rodrigo, gracias por estar aquí. Aguardamos 3 minutos más y se cumplen los 5 minutos correspondientes para la espera. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola Lore, hola Eduardo, hola Sonia. Buenas noches María Esther, ¿cómo estás? Buenas noches, señora Miriam Guinzo, presidenta de APAR, ¿cómo está? Mientras tanto voy tomando un café. Hola Rosy Florentín, un gusto verte aquí, bueno, leerte. Hola Ariel. Hola Leticia. Hola Miriam. Hola Tania. Un minuto más y ya comenzamos. Cuando hice mi primer vivo hace como 20 días, no sabía del tiempo y le tuve a la gente 10 minutos esperando. Después me enteré que 5 minutos es como el tiempo prudencial para esperar. Hola Andrés, bienvenido. Hola Diego. Bueno, ya es el tiempo. Muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Javier Barbero. Tengo el honor de contar con este espacio. Un espacio siempre es un regalo, es una bendición, porque nos permite poder ser y poder hacer
Entonces agradezco en primera instancia este espacio que tan generosamente me ha cedido la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos, con una invitación que por supuesto acepté con mucha honra. Y también agradecer a la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, gracias a la cual también estoy presentado en este espacio para toda América. Me siento muy honrado por el espacio y muy honrado porque ustedes estén ahí brindándome algo tan importante que es vuestro tiempo. Y por más que me digan de que hoy tenemos demasiado tiempo, me gusta honrar el tiempo que un ser humano me brinda poniendo atención en lo que yo puedo ofrecer, en este caso como técnico, como profesional. Por lo tanto, muchas gracias por el espacio y por el tiempo. Para quienes no me conocen, me llamo Javier Barbero, vivo en Paraguay, en este momento estoy en mi casa del campo, en Nueva Colombia, y bueno, y estoy en este formato en vivo para poder compartir con ustedes una hora de trabajo. Mi profesión actual y desde hace muchos años es la de coach. Yo soy entrenador de habilidades y de competencias. Y bueno, tengo así como un camino bastante largo de formaciones al respecto. Y lo que voy a ofrecerles el día de hoy, bajo ningún punto de vista, es un modelo acabado ni completo sobre lo que significa acompañar a una persona en un contexto, en una situación de crisis. Porque este tema tiene muchísimas aristas, muchísimas puertitas, muchísimas ventanas, ¿no? Y en una hora de tiempo y desde este formato en donde solamente yo voy a hablar, no es posible ahondar ni profundizar tampoco. No tengo idea quién me está mirando, entonces puede haber todo tipo de público en este momento, puede haber personas que trabajan en determinado tipo de organizaciones, puede haber personas que en realidad pertenecen a organizaciones pero no están gestionando nada, entonces como un público muy diverso. Sin embargo, por una cuestión de organización, me voy a dirigir particularmente a las personas que trabajan con personas en un contexto organizacional en general. Entonces, no es un modelo acabado, voy a hacer como un mix de diferentes disciplinas en las que me formé. Aquí va a haber de alguna manera una plataforma de trabajo desde el coaching sistémico básicamente, con algunos elementos de ontología, de coaching ontológico y con mucho de la teoría Blumenstein, que es una teoría, un formato creado por un alemán, Michael Blumenstein, y por una mexicana llamada Katia del Rivero, que son mis maestros de corazón con los que me formé muchísimo. Entonces, desde esas disciplinas voy a procurar traer como un pequeño modelito de lo que implica poder acompañar a seres humanos en un contexto de crisis. Todo lo que yo voy a abordar aquí y les voy a presentar, que incluye algunos tópicos teóricos y sobre todo herramientas, todo esto no tiene propósito psicoterapéutico. No me corresponde entrar en un propósito psicoterapéutico. Sí voy a presentar herramientas que permiten que una persona pueda mirar las cosas de una manera diferente y pueda elegir ciertas acciones en función de un propósito. Entonces, dada esta aclaración y con todo respeto a los psicoterapeutas, ya que hay mucha diatrogenia profesional en relación a esta confusión de hasta dónde va un coach y dónde empieza un terapeuta, yo dejo asentado que mi propósito es eminentemente educativo y pretendo presentar herramientas, mas no pretendo entrar en ninguna dinámica de intervención psicoterapéutica de crisis. Hecha esta aclaración, les invito entonces a caminar por un proceso, por un tiempito de reflexión. Y yo voy a ir moviendo mi cámara probablemente por momentos para poder mostrarles algunas imágenes en mi computadora. Y al final les voy a poner el correo electrónico por si quieren tener este material. Entonces me escriben y yo se los envío. Entonces vamos a comenzar.
Vamos a comenzar, me voy a dirigir entonces a la persona que todos somos. Todos tenemos una experiencia, al menos una experiencia en la vida, de entrar en una situación de crisis y tal vez atravesar una situación traumática. Entonces, nosotros en coaching ontológico, cuando acontece un hecho en la vida que nosotros no elegimos, sencillamente nos acontece, a ese hecho le llamamos quiebre. El quiebre, en este caso, con el tema del coronavirus, es un quiebre fáctico. ¿Por qué fáctico? Porque obedece a una facticidad. Acontece y yo no lo elegí, sencillamente me toca. Entonces, un quiebre es algo que rompe en 20.500 pedazos la transparencia o tranquilidad en la que estábamos. Hasta hace un mes y medio atrás, todos estábamos fluyendo en la vida y en nuestras organizaciones y nadie se imaginaba, ni siquiera nadie puso en un FODA como amenaza el coronavirus. Pero de pronto aparece este elementito y se genera un quiebre. Todo cambia. Todo cambia. Cambian las formas de mirar, cambian los comportamientos, cambian las estrategias corporativas, cambian las políticas del gobierno, aparecen nuevas ordenanzas, y todo cambia, todo se mueve. Entonces lo primero que les invito a mirar en el contexto del trabajo con seres humanos es que transversalmente estamos en un quiebre. Un quiebre que va a generar a nivel de organizaciones o de sistemas sociales, organización, empresa, partes del gobierno, algo que llamamos entropía. ¿Y qué es la entropía? La entropía es la segunda ley de la termodinámica que plantea lo siguiente: todo lo que está vivo va a tender a entrar en caos. Todo lo que está vivo va a tender a entrar en caos. Y de hecho, como estamos vivos y como las organizaciones también son sistemas vivos, estamos en una entropía creciente. Apareció el quiebre y lo primero que vino es un caos. Entonces vamos a empezar a mirarnos en contexto de caos. No vamos a mirarnos desde un concepto Disneylandia ni ideal. Vamos a mirarnos como seres humanos que estamos en un contexto de caos, donde los sistemas en los que operamos están en entropía. Porque está en entropía mi organización laboral, pero también está en entropía tal vez mi relación de pareja. Porque hoy tenemos que estar 12 horas y todo el día, y antes estábamos 12 horas, entonces está todo movido, todo movido. Entonces, los sistemas empresariales u organizacionales, además de tener una entropía permanente, porque esto ocurre todo el tiempo mientras hay vida, tienen un proceso natural que se llama autopoiesis, que es un concepto del biólogo Humberto Maturana, que plantea que todos los sistemas tienen la capacidad de reinventarse y de reorganizarse para poder seguir vivos. Y de hecho, ustedes se habrán dado cuenta que inmediatamente ante el quiebre del coronavirus, toda la organización, toda la empresa, todo el sistema empezó a reorganizarse para seguir operando con vida. Entonces, pudiendo ver esto, primer tips o primer elemento importante: el caos de la entropía no se puede controlar. Acontece, y me acontece todo el tiempo aunque no sea consciente. Las cosas se mueven. Segundo, todos los sistemas quieren vivir. Mi organismo quiere vivir. Entra una bacteria, genera entropía y mi organismo se las arregla para poder seguir vivo. Y hoy en el contexto organizacional, ya entrando en una cuestión como mucho más funcional para la PAR y para la Asociación Interamericana de Asociaciones, las organizaciones tienen sus procesos de autopoiesis, pero es fundamental acompañar con la creación de una cultura que acompañe los procesos de vida, no una cultura que nos conecte con los procesos de muerte y destrucción. Entonces, en ese contexto, en el contexto de poder crear una cultura para la vida, es que yo les voy a presentar algunos tópicos. Es muy importante entonces poder entender
esto, y se los voy a mostrar dando vuelta la cámara. Que los cambios pueden de alguna forma presentarse en 3 niveles. Probablemente uno de los primeros cambios que acontecieron fueron los cambios operativos. Empezamos a cambiar formas de funcionar, empezamos a trabajar más a distancia, empezamos a cambiar de alguna manera procedimientos para poder seguir vivos a nivel operativo. Y eso es correcto. Pero hay un segundo nivel de cambios que se llama cambio de segundo orden, que es fundamental, es tan fundamental como el cambio de primer orden, y es buscar que la gente comprenda para qué necesitamos cambiar. Y eso también es súper importante, porque muchas veces damos por sentado que las personas entienden el para qué del cambio, pero en realidad no hay un mapa de comprensión del para qué. Entonces, el primero es operativo y el segundo es eminentemente cognitivo. Es súper importante poder trabajar en los dos niveles, en que la gente cambie las formas de hacer las cosas, pero que la gente cambie el mapa mental del para qué estamos cambiando. Y si esos dos cambios de alguna manera se trabajan, aparece el cambio del tercer orden, que es el cambio de comportamientos. Y solo cuando cambian los comportamientos, nosotros podemos decir que empezamos a hacer un trabajo de creación de cultura. Entonces, dicho esto, resumo, los sistemas sociales están en este momento en un proceso entrópico de caos. No podemos hacer nada con eso. Segundo, los sistemas sociales tienen la capacidad de reorganizarse para vivir y eso es inherente a cualquier sistema vivo. 3. En los sistemas artificiales humanos, como una empresa o una organización, necesitamos desarrollar una cultura que acompañe esa reinvención hacia la vida. Entonces nos tenemos que encontrar ahora con los protagonistas más importantes de este vivo, que yo le llamé Pablo y Mónica. Pablo y Mónica son dos seres humanos que trabajan en cualquier organización o empresa y que nos van a servir en este caso como para poder ser los ejemplos de lo que yo les voy a mostrar a partir de ahora. Entonces vamos a ver ahora cómo abordar todo esto con Pablo y con Mónica. ¿Ok? Bueno, entonces, primero, Pablo y Mónica también tienen dos procesos naturales dotados por la biología que son súper importantes. Pablo y Mónica no están solos en esta crisis. Tienen un proceso homeostásico, biológico, organísmico, que se encarga de ir regulando ciertos niveles en el cuerpo para que el organismo no se desintegre. Pero Pablo y Mónica no tienen que hacer absolutamente nada, porque de esto se encarga el organismo. El organismo va regulando la glucosa en la sangre, va regulando la presión arterial, es decir, un proceso absolutamente organísmico. Entonces, en ese sentido, Pablo y Mónica y todos nosotros, en este contexto de crisis, contamos con el acompañamiento amoroso de nuestro organismo. Cuando el organismo sabe que afuera hay un peligro, se produce un proceso de alostasis, que es un mecanismo natural del propio organismo vivo, en donde empiezan a aparecer como ciertos cambios. Probablemente a ustedes les pasó que en esta etapa a algunos se les da por dormir más y otros no tienen sueño. Algunos entran en procesos de ansiedad y quieren comer más glucosa y azúcar y otros no tienen hambre. Es decir, empieza a haber una cantidad de cambios en el organismo que son los cambios alostásicos, que son los movimientos que hace ese organismo para poder adaptarse ante la posibilidad de poder trabajar con algo que está afuera y que es juzgado como amenazante. Entonces, cuando en el ambiente hay un cambio de temperatura, estos dos procesos empiezan a hacer su trabajito y nosotros contamos con dos cómplices, dos socios estratégicos para mantener nuestra propia vida. En el organismo es básicamente sencillo, funcional, porque el organismo no tiene cultura. El organismo sencillamente opera
como cualquier sistema natural, desde procesos ya establecidos. Entonces el organismo de alguna forma sabe lo que tiene que hacer. Pero cuando trabajamos con seres humanos en un contexto de organismo artificial, como lo es una empresa u organización, estos procesos naturales de acomodamiento y de respuesta vienen a partir de la cultura que podemos ir creando con la gente. Y puede haber definitivamente culturas asociadas a la vida y culturas asociadas a la muerte. Entonces, definitivamente lo que tenemos que empezar a hacer como primer tips técnico que voy a sugerir es empezar a cambiar mapas cognitivos. Si no se mueve la cabecita con el mapa, con la forma de mirar, difícilmente podamos gestionar un proceso de vida para la organización. Entonces, a Pablo y a Mónica les vamos a invitar a modificar ciertos mapas cognitivos. Yo voy a presentar las formas, ustedes después verán cómo hacen esto de una manera particular, porque aquí tenemos multiplicidad de casos y a mí no me gustan las categorizaciones humanas, me parecen aberrantes. Me parece aberrante decir que este es millennials y que este es... No, los seres humanos somos plásticos, tenemos un cerebro maravilloso, tenemos un organismo súper inteligente y si se nos brinda desde afuera la posibilidad, podemos modificar independientemente de cualquier categoría. Entonces, vamos a empezar a trabajar con un primer mapa de categorías, que técnicamente es un mapa cognitivo 1, y el mapa cognitivo 1 habla sobre posibilidades y límites. Sobre posibilidades y límites. Ese es el primer mapa. Entonces ahí dice el quiebre del COVID-19 y dice también no podemos controlar el resultado final del quiebre, pero sí podemos elegir cómo responder a lo que no podemos controlar. Interesante. Interesante que cuando converso con la gente como líder de un equipo pueda abrir espacios para poder dejar por sentado de que hay cosas que no están bajo nuestro control. Y definitivamente dejar de lado el control es entrar a una dinámica de humildad. O sea, yo no voy a poder prometerte de que esto va a desaparecer, porque si no es llevar a la gente a un espacio muy Disneylandia. Es decir, conversar sobre lo que no podemos controlar porque nos exceden las posibilidades, pero poner mucho foco verde, y verde significa ecología, significa vida, en cómo podemos responder a lo que no podemos controlar. Me parece que este es un punto interesante, que Mónica y que Pablo puedan entrar a este mapa cognitivo, de que hay cosas que no nos es posible controlar, pero sí hay algo que sí podemos hacer, y es elegir cómo vivimos lo que no podemos controlar. Para mí un caso muy importante de este tema tuvo que ver con una persona que conocí que me planteó una historia muy fuerte. Me dijo, nosotros con nuestra esposa estábamos esperando a nuestro hijo, lo soñábamos, lo imaginábamos y de pronto la vida o Dios o el destino o como queramos llamarle a eso que no podemos controlar, nos envió a un niño con lesión cerebral. El niño con lesión cerebral entonces se convierte para esta pareja en un quiebre. Ellos no saben qué hacer con eso que acontece y empiezan a tener una gran entropía. Entonces, ante esa instancia de entropía y de no saber qué hacer con el hijo con este problema cerebral, ellos entran en una dinámica tal vez de victimización, pero en un momento dado entienden que tienen la libertad primera y última de elegir cómo vivir el paternaje o el maternaje de un niño con discapacidad. Y se ponen a trabajar en función de cómo podemos aprender a vivir con esto que nos toca. Y entonces esta persona me contaba que aprendieron formas para poder responder al hijo con esta problemática de salud y buscaron la manera de convertirse en la mejor mamá y el mejor papá que podían. Y esta es la dinámica en relación al mapa cognitivo 1. Llevarle a la gente a conversar sobre lo que no podemos cambiar
y llevarles a las posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades con el COVID? Elegir cómo queremos vivir lo que nos está pasando. Ese es el primer mapa cognitivo que les invito a considerar en relación al trabajo con personas en un contexto de crisis. La conciencia de lo que no podemos con humildad y la conciencia de lo que sí podemos elegir a partir de la elección del cómo vivir esto. Vamos al mapa cognitivo 2. Comportamientos en contexto de crisis. Y este para mí es clave, este mapa cognitivo. Y les voy a explicar por qué. Vamos a considerar una cuestión importante. Vamos a imaginar que Mónica, Pablo, que yo, Javier, que vos que estás escuchando, tenemos internamente una cajita de recursos, ¿sí? Esa cajita de recursos que tenemos internamente está conformada por conductas, comportamientos, por estados emocionales, por estados de ánimo y por formas de mirar las situaciones. O sea, los mapas mentales también son recursos. Gracias a que tenemos mapas mentales podemos operar en la vida. Entonces, vamos a imaginar que en el contexto del trabajo con Pablo, que es parte de mi equipo, es un colaborador de mi equipo, de pronto acontece un quiebre. Y ocurre que Pablo saca de su cajita de herramientas un grito. Entonces yo empiezo a poder mirar esto de que en realidad Pablo es Pablo. Pablo no está determinado por un comportamiento. Sencillamente Pablo trae un comportamiento a ese espacio que es un grito. ¿Por qué es importante poder distinguir entre el ser humano y el comportamiento? Porque un ser humano, Pablo, es mucho más que un grito. Pablo grita porque tal vez está asustado, porque tiene miedo. Pero Pablo es Pablo. Y Pablo tiene, además de los gritos para defenderse y para sentirse fuerte o seguro, muchísimos comportamientos más. Entonces, en este contexto de crisis, en este contexto donde toda nuestra biología está alterada, es probable que de pronto aparezcan comportamientos que podemos juzgar como inapropiados, o como feos, o como malos. Pero ahora no es momento de entrar a ser grandes jueces morales de decir vos sos inadecuado por esto, porque ahora lo más importante es conectar con la vida. Entonces, desde mi trabajo con personas, yo empiezo a mirar que ese comportamiento es chiquitito si lo meto en el contexto de la crisis. Y lo puedo empezar a mirar a ese comportamiento, que es el grito de Pablo, como un comportamiento, como un grito desesperado para poder lograr su propia homeostasis. Sencillamente la invitación es a poder mirar los comportamientos como recursos. Porque si no miramos a los comportamientos como recursos, podemos empezar a hacer caza de brujas y podemos empezar a hacer juicios de valor. Y acá es interesante sentarme con Pablo o sentarme con Mónica y poder conversar sobre el comportamiento para que ese comportamiento quede contextuado en un contexto de crisis. Salió tu grito. La pregunta que te hago, Pablito, es la siguiente. ¿Ese grito contribuye a que sigamos trabajando juntos o nos quita vida? Entonces, segundo mapa cognitivo, los comportamientos no son ni buenos ni malos, ni lindos ni feos, ni apropiados ni inadecuados en este contexto corporativo. Sencillamente son recursos para sobrevivir. ¿Ok? Entonces nos vamos a ir al mapa cognitivo 2. ¿Qué tiene que ver con esto? Miren. Un minuto porque hice algo que no está correcto. Los mecanismos biológicos. Mapa cognitivo 3. Bueno, cualquier libro de biología moderna, cualquier estudio de neurociencias, todos concuerdan cuando miran el organismo como un sistema completo en que básicamente hay dos formas de sostenernos en la evolución y en la supervivencia. El modo protección y el modo crecimiento. Cuando estoy en una relación humana y de pronto aparece un como decimos en Paraguay, o una crisis o un problema,
lo más probable es que las personas entremos en modo protección. Y si entramos en modo protección, lo que hacemos es esto, convertirnos en sistemas cerrados. Si me convierto en sistema cerrado, lo que estoy haciendo sencillamente es poner toda la energía vital para mi supervivencia. Solo que si me mantengo en el sistema cerrado, no puedo crecer. Porque la biología demostró que no es posible estar protegido y estar creciendo al mismo tiempo. Entonces, si yo quiero estar del lado de la vida, es súper importante que además de permitirme la protección, porque tengo derecho a estar protegido y a cuidarme, también pueda en algún momento hacer un movimiento hacia el crecimiento. Y miren esta ecuación en la que coinciden genios de las neurociencias como Damasio, el italiano Damasio y otros. Miren qué interesante esto. A mayor protección, menor crecimiento. Cuanto más protegido estoy, menos crezco. Y tiene una lógica muy importante. Vamos a imaginar que estamos en el campo y se nos aparece un puma. Cuando aparece el puma, lo que vamos a hacer es protegernos. No nos vamos a poner a meditar sobre la trascendencia de la aparición del puma. Sencillamente nos vamos a proteger. Pero la protección nos lleva a no poder entrar a un espacio de reflexión. Sencillamente se genera un movimiento de protección y eso hace que inmediatamente deje de crecer. Si yo miro, por ejemplo, una relación cercana que tiene una crisis, voy a darme cuenta que básicamente los componentes de la relación entran en modos de protección y en sistemas cerrados. Y que dejan sin sangre vital a las cosas importantes de esa relación. En una relación de pareja dejamos de comunicarnos y dejamos de hacer el amor. En una organización, el miedo y el estar eminentemente protegidos nos lleva a ser reactivos y nos lleva al silencio. Y esas formas de protección, si no son balanceadas con formas de crecimiento, nos pueden llevar a una ruptura de la relación, del equipo o de la vida en ese sistema. Entonces, probablemente, como vos tenés mucha experiencia, si empezás a mirar, tal vez te puedas dar cuenta que fulano en la organización tiene una tendencia a estar más a la defensiva y en la protección, y que hay ciertas personas que tienden más hacia las formas de crecimiento. Solo que esto debe instaurarse como una cultura, porque la organización necesita una cultura de crecimiento en un contexto de crisis. Cuando hay un contexto de crisis, es súper importante conectar con la vida. Entonces te quiero plantear algunas formas, y este es el mapa cognitivo que sigue. ¿Cuáles serían las formas que a mí me permitirían trabajar con Pablo y con Mónica cuando ya entendieron Pablo y Mónica que hay cosas que no van a poder modificar porque exceden a sus posibilidades y que sí pueden elegir cómo vivir lo que les pasa? Cuando ya Mónica y Pablo entendieron de que no son malas personas ni los malos de la película porque eventualmente traen un comportamiento inadecuado, sencillamente son seres humanos en procesos de supervivencia. ¿Cuáles pueden ser las formas de crecer? Y la primera forma yo le llamaría cómo reencuadrar un comportamiento de protección. Cómo reencuadrar un comportamiento de protección, es decir, cómo poder mirar a la protección de una manera diferente. Entonces, apareció el virus, aparece una alarma en el sistema y entramos inmediatamente en modo protección. Eso es un hecho fáctico y es natural. Cuando entra una bacteria en mi organismo, todo el sistema de defensa se pone en alerta, hay una alarma organísmica y entramos en un modo protección. Entonces, en la organización es exactamente lo mismo. Cuando se activa el modo protección, desde el sistema reptil, que es la parte más antigua del cerebro, entramos en comportamientos de protección.
Y ahí es cuando Mónica y Pablo de la cajita de recursos pueden empezar a sacar comportamientos que a los ojos de una mirada crítica pueden ser malos, pero para Pablo y para Mónica son formas de supervivencia. Yo no grito por malo, yo grito porque no puedo más. Yo no me largo a llorar de pronto porque soy una sensible, yo lloro porque orgánicamente no puedo más. Yo no entro porque soy pesado en un modo ansiedad. Entro en la ansiedad porque organísmicamente es la mejor manera que tengo de poder balancearme. Entonces, estos comportamientos que vamos a llamar comportamientos rojos son comportamientos que no podemos controlar, y eso es importante que la gente también entienda, porque estos comportamientos los maneja la parte más antigua del cerebro, que es el sistema reptil. Entonces nos van a salir en automático, no los vamos a poder controlar. Pero una vez que salen estos comportamientos, sí los podemos mirar y hacernos una linda pregunta. ¿Para qué grito? Miren qué interesante este juego. Hacerle una pregunta de ¿para qué? Al comportamiento que me salió. Este es un juego muy interesante de coaching. No, ¿por qué grité? Porque si yo entro en el por qué grité, traigo toda una historia explicativa. Toda una historia explicativa y justificativa. Y yo grité porque en realidad esa persona me tiene harto. Ahora, si yo cambio la pregunta de él, ¿por qué grité? Al ¿para qué grité? Lo más probable es que encuentre la ganancia positiva de ese comportamiento y me di cuenta que grité porque me siento no escuchado en el equipo. Miren que este planteamiento no admite juicios de ningún tipo. Yo miro los comportamientos como recursos. Entonces, en las conversaciones con Pablo y con Mónica, poder entender el para qué de cierto comportamiento puede resultar mágico y un enorme alivio, porque Mónica y porque Pablo tienen derecho a darse permiso de ser humanos. Por supuesto que Mónica y Pablo no pueden andar por la organización gritando, porque eso pone en riesgo a todo el sistema. Pero sí es interesante conversar con ellos para que no se latiguen y no se lastimen por tener ese comportamiento. Por Dios, es un comportamiento organísmico y biológico de supervivencia y situacional, claro está. Si los gritos se repiten todo el tiempo, eso estamos hablando de otra cosa, de un patrón de comportamiento. Pero si el grito aparece en este momento situacionalmente, es un recurso de supervivencia, es un grito de auxilio de la persona. Entonces, esto lo podemos practicar siempre, cuando aparece un comportamiento que juzgamos no debiera haber aparecido. ¿Para qué me pongo ansioso? ¿Para qué grito? ¿Para qué quiero controlarlo todo? Y lo más probable es que encuentre una ganancia positiva para ese comportamiento. Partimos de la base que no hay comportamiento sin intención positiva. Aún aunque me emborrache y me quede borracho tirado, tal vez mi intención positiva es olvidarme del dolor que tengo. Entonces, no entrar tanto en esta dinámica de los juicios, de poner en el paredón a Pablo porque hace lo que hace o a Mónica porque es como es. Practicar desde mi instancia de aproximación a la gente una mirada empática y llevarles a que ellos entiendan de que en este contexto situacional es natural, es común que nos aparezcan recursos rojos que no vamos a poder manejar. Y eso genera muchísimo alivio. No nos olvidemos entonces que tanto Mónica como Pablo tienen una cajita de recursos. Y acá viene entonces la otra instancia. Me di cuenta que grité, entendí para qué grité, pero ahora quiero invitarte, Pablo, a que elijas un comportamiento que nos sume vida en el equipo. No pasa nada con tu grito, tranquilo, no pasa nada con tu grito, pero necesito que como líder elijas un comportamiento que nos dé vida en el equipo, porque tu grito, lejos de darnos vida, nos puede generar mayor tensión,
Entonces converso así, tranquilamente, sin dramatizar nada, y le llevo a la conciencia a Pablo de que él tiene el sistema neocórtex, que es la neocorteza cerebral con la que puede elegir. Entonces, si puede elegir, Pablito podría elegir un comportamiento que conecte, un recurso interno que conecte con el propósito del equipo, pero sin entrar en ningún juicio, porque Pablo no se merece que lo devaluemos por ser como es. Pablo tal vez lo que necesita es que lo comprendamos y él comprender cómo es que en este contexto se comporta como se comporta. Como verán, yo acá me estoy deteniendo bastante porque me parece muy interesante. Básicamente el concepto es, vamos a elegir comportamientos para vivir, ¿sí? Entonces, acá la ecuación es sencilla, vamos a conversar y vamos a elegir comportamientos que nos sumen. Y vamos a incluir en esta mesa de trabajo el factor humano. No pasa nada, señores. De vez en cuando podemos gritar, podemos ponernos ansiosos y no pasa nada. ¿Para qué nos vamos a agregar más violencia entre nosotros si en realidad podemos mirarnos como seres humanos, que es lo que finalmente somos, ¿no? No somos un superhéroe. Entonces, seguimos. Tengo miedo del tiempo, yo prometí 1 hora. La segunda forma son los espacios de conversación. Me parece que en este momento los espacios de conversación son una herramienta fundamental y transversal en la organización y en cualquier nivel de vínculo que tenemos. Crear espacios para conversar sobre el quiebre con la gente. Las personas tienen demasiada necesidad de ser escuchadas. A veces hay líderes que dan por sentado y dicen, no, todos entienden esto y yo sé que en realidad, y dan por sentado lo que la gente piensa o siente. Y ahí yo pondría una alerta, cuidado con eso, cuidado con eso. A veces capaz que me resulta lo más cómodo, porque con eso evito sentarme cara a cara a conversar con la gente. Pero no necesariamente dar por sentado es una buena estrategia. Es muy importante poder sentarme con la gente y que la gente sienta que le estoy validando en la posibilidad de poder poner en palabras o poder poner en lágrimas o poder poner en risa qué piensan y cómo se sienten con el quiebre. No demos por sentado que la gente se maneja como nosotros. Permitamos que los colaboradores se expresen sobre lo que piensan, sienten y esperan. Esto es inversión absoluta, además de que es una acción estratégica muy humana, es inversión absoluta, porque la gente que puede manifestarse es más probable que se convierta en un co-creador de posibilidades conmigo. En ese contexto de las conversaciones pueden aparecer herramientas de coaching como hacernos pedidos, ser oferta para el otro y entre todos generar espacios de compromiso o promesas. Estas son las herramientas de coaching ontológico en la generación de resultados. Entonces, cuando nos sentamos a conversar de persona a persona, sin la necesidad de que seas perfecto, cuando a la mesa te doy permiso para que manifiestes tus formas rojas porque son humanas y tenés derecho a poder manifestarlas, cuando eso genera una plataforma de confianza y de humanidad, podemos pedirnos cosas, podemos generar ofertas y podemos crear compromisos para que el objetivo del equipo o el objetivo corporativo no se caiga. También es un espacio interesante para que como líder puedas decirle que sí a cosas que antes del COVID no le hubieras dicho que sí. Flexibilidad. Hoy tal vez un factor importante es aprender a decirle que sí a cosas conectadas con lo situacional. Tal vez antes no le hubiera dicho que sí a que la gente haga chistes en una reunión, pero hoy pareciera ser que reírnos en la reunión es un valor. Le digo que sí a eso. También es importante poner límites, porque los límites nos dan estructura y es muy importante que en esas conversaciones también recuerdes que hay límites. Que el hecho de que tengamos un modo flexible de trabajar no significa que podemos hacer cualquier cosa.
También es un espacio para hablar de los no sé, de las dudas que tenemos. Es un espacio la conversación para valorar, para darnos retroalimentación. Es un espacio para agradecer y es un espacio para pedir disculpas si eventualmente generamos una acción que perjudicó o lastimó. Estoy haciendo una barrida rápida de las herramientas conversacionales. Me parece interesante entonces que podamos sentarnos a conversar y que esa sea una estrategia de sumo valor en este momento. Me voy a la tercera forma. La tercera forma se llama persona y roles. Persona y roles. Como dije, Pablo es Pablo, Mónica es Mónica, yo soy Javier y no pasa nada, somos seres humanos. Pero en el contexto de la organización asumimos roles. Es muy importante que le demos contención a la persona, pero que no descuidemos la operativa de los roles. Yo puedo contenerle a Pablo como ser humano y puedo estar cercano humanamente, y también debo recordarle a Pablo que opera como controller y que es súper importante que siga haciendo su trabajo. Esto es muy importante, acompañar humanamente, pero no descuidar los roles. Y es importantísimo, esto está sacado del análisis transaccional de Verne. Es muy importante poder ver que para laborar necesitamos trabajar desde un modo adulto, pero ojo, no un modo adulto sin vulnerabilidad. En contexto de crisis somos adultos vulnerables y no pasa nada, señores. En contexto de crisis somos adultos que nos podemos quebrar o que biológica y orgánicamente estamos más predispuestos a entrar en quiebres orgánicos. Pero puedo ser eventualmente más mamá y papá y de alguna manera contenerle a Pablo o a Mónica como si fueran niños. Y puedo eventualmente reírme con Pablo y Mónica y ser niños y jugar y divertirnos. Y está genial porque en este momento el foco es el balance. Si solamente le hablas a Pablo y a Mónica desde el adulto, desde el rol corporativo, probablemente haya recursos que te vas a estar perdiendo. El líder no debe dejar de ser líder y no debe dejar de operar como líder en la organización, pero esto es un momento de crisis donde eventualmente necesitamos acariciar, abrazar simbólicamente a los colaboradores. Y eso es asumir de alguna manera los roles papá-mamá. Si eso es situacional y está enmarcado, no pasa nada, es un excelente recurso. Ahora, si lo hago todo el tiempo y le cargo a Pablo a UPA y a Mónica también en brazos, ahí sí me convierto en un papá-mamá que le va a querer salvar a Pablo y a Mónica y empiezo a descuidar el adulto de la operativa del rol. Entonces, esta sería la conciencia de los roles y agregar también dinámicas de niño-niño y reírnos, divertirnos, hacer juegos, y eso nos va a dar como muchísima liviandad en este momento. Ok, yo no sé cómo estoy con el tiempo y Dios mío, me faltan 10 minutos y tengo muchas cosas. Disculpen, voy a tratar de apurar un poquito entonces. Tengo otra plataforma que es la gestión de la información. Por favor, presentemos y justifiquemos con datos las decisiones de la organización en relación a la crisis y todos los impactos que esas decisiones tienen. Subestimar a la gente y pensar de que si les digo la gente va a sentirse mal es ponerlas en posición de criaturas. Un adulto está en condiciones, después del impacto, de hacerse cargo de datos reales. Entonces, maquillar datos puede ser peligroso y poco ético. La gente tiene derecho a saber hasta donde la organización le permita saber. Cuando nosotros no bajamos información fidedigna y real y datos concretos, estamos creando vacíos de información, con lo cual vamos a poder ver que ante un vacío de información, yo lo voy a llenar inmediatamente con fantasías catastróficas. Vean cuando alguien me dice, después te quiero decir algo, mi mente no se detiene y no para hasta tanto rellenar una especulación de lo que me quiere decir esa persona.
evitando los huecos de información y teniendo a la gente informada con datos concretos, evitamos fantasías catastróficas sobre el futuro. Es mucho más ecológico entonces presentar datos y hablar claramente con la gente. Quinta forma, cerrar círculos. Puede que haya desvinculaciones, puede que eventualmente, más allá de lo que dice la ley, puede que aparezca el contexto de tener que desvincular gente. Yo no soy legalista, no sé qué pasa con eso, pero yo sé qué ocurre. Voy a ser sincero. Entonces, si alguien en este momento de crisis se va, tengo que entender que la identidad del equipo va a entrar en crisis. Por lo tanto, la sensación va a ser, nos estamos desintegrando, nos estamos desarticulando. Entonces, nuevamente, creo espacios de conversación para agradecer y despedir. Esto es difícil porque tengo que ponerle el cuerpo a conversaciones difíciles. Pero señores, las conversaciones no tienen que ser fáciles necesariamente. Las conversaciones fáciles son triviales y sencillas. Las conversaciones nodales de la vida son difíciles. No tengo por qué esperar que estén las mejores condiciones para conversar o que yo me sienta seguro. Porque sentarme frente a un ser humano para plantearle el cierre de su contrato laboral o sentarme frente a una persona para decirle no te amo más, es difícil y eso nos ocupa como seres humanos. Entonces, mi mirada técnica es crear espacios para agradecer y despedir, aunque sea incómodo. Las conversaciones incómodas son conversaciones conectadas con la vida, porque la vida no es cómoda. La vida es dura a veces y la vida es muy difícil, como nos ocurre en este contexto del COVID. Sexta forma, la cocreación. Favorecer espacios colaborativos para cocrear el futuro. Y acá viene una pregunta muy importante que le puedo hacer a Pablo, a Mónica y al equipo. A ver, vamos a conversar sobre cómo podemos construir juntos una solución a esto. Esta es una pregunta sistémica de corresponsabilidad. Nos conecta a todos con la posibilidad de co-crear una solución. Entonces salgo de la dinámica de que yo, por ser el gerente de recursos humanos o el gerente comercial, tengo que venir a bajarte la solución. Cuando la gente en contexto de crisis se siente co-creadora de una solución o de la construcción de una solución, tengo mayores posibilidades de que estén alineadas con la cooperación. Entonces se trata de mirar lo que nos pasa, hacer conciencia de los hechos y elegir comportamientos. Bueno, otra cosa que podemos hacer, yo la llamo técnicamente mapeo de contribuciones por consenso. Tenemos en este momento que generar resultados a pesar de un cambio con tecnología, de un cambio operativo. Elijamos, señores, elijamos Pablito, elijamos Mónica, cuáles son las contribuciones rojas que no nos convienen. Y ahí entonces converso con la gente y capaz que sale que gritarnos no nos conviene, que criticarnos no nos conviene. Genial, ya tenemos un mapa de las contribuciones que no nos convienen. Ahora vamos a conversar sobre las contribuciones verdes que sí nos convienen. ¿Qué nos conviene consensuar para poder llegar al resultado juntos? Y bueno, capaz que contribución verde es pedirnos las cosas. Capaz que contribuciones verde es reconocernos permanentemente para levantar la moral. No sé lo que surja, pero crea mapas con tu gente de consenso sobre cuáles son las contribuciones para la vida y cuáles son las contribuciones que nos quitan fuerza vital. Y la séptima forma, no perder de vista al sistema que nos contiene. ¿Por qué? Porque tu empresa o tu organización también necesita seguir viva. Por eso decía, acompañemos a la gente de persona a persona, pero no dejamos de mirar la operativa de los roles. Porque si dejamos de mirar la operativa de los roles, le vamos a empezar a quitar vida a la organización. Y la organización, tu empresa, también quiere vivir.
De ahí la importancia entonces de trabajar de manera balanceada con el factor persona a persona y también con el sostenimiento de los comportamientos que nuestros roles operativos nos están demandando. Porque un gerente comercial no puede dejar de gerenciar negocios. El gerente comercial necesita acompañar a las personas humanamente, pero también necesita seguir generando negocios. Entonces esta mirada de alguna manera es una mirada de balance. Y yo no sé, ya no tenemos más tiempo, hay como más cosas. Bueno, a ver, esto es lo último. La octava forma, reconozcamos la fuerza mapeando recursos de vida. Este es otro mapa que puedo hacer con la gente. Bueno, voy a poner mi linda carita un ratito. Permiso. Bueno, y acá podemos hacer un ejercicio muy lindo con la gente. Y el ejercicio es el siguiente. Bueno, los tengo ahora online a Pablito, a Mónica, a Ricardo, a Juan, a toditos. Y los convoco para algo especial y les digo, bueno, hoy, además de todo lo que tenemos que hacer, vamos a dedicar 15 minutos a darnos cuenta de qué recursos tenemos. Y entonces le invitas a la gente a poder reconocer, por ejemplo, qué cosas ya pasó el equipo en el pasado y que sencillamente, aunque en ese momento era trágico y difícil, pudo atravesar y llegó hasta acá. Nos pasó que hubo esta restricción con estos recursos. Ok, nos pasó que este proveedor tal cosa. Bueno, la pregunta es, ¿sobrevivimos o no sobrevivimos? ¿Estamos vivos o estamos vivos? Genial. Entonces, ¿qué recurso nos dejó ese recorte de presupuesto? Y pudimos ser más creativos con lo que teníamos. Genial, ahí hay un recurso de vida. ¿Qué recurso nos dejó el fallecimiento de esa persona tan querida? Y la importancia de cuidarnos más entre nosotros. Ahí tenemos otro recurso de vida. La octava forma tiene que ver con mirar el pasado y rescatar del pasado los recursos que nos dieron fuerza de vida y que hoy en el presente se constituyen en una plataforma de valor para nosotros. Bueno, señores, de alguna forma esa era mi contribución hacia ustedes, haciendo un paneo muy rápido. Este es mi correo electrónico, javier@javierbarbero.com.pi. Me pueden escribir ahí y yo les envío este material por escrito, un material escrito de lo que estuve presentando. Y si tienen alguna duda dentro de mis posibilidades, por supuesto que también estoy abierto a poder responderles. Si hubiera de alguna manera algo para decir finalmente, es que hoy por hoy la gran revolución es seguir manteniéndonos en contacto con la vida. Y esa es una revolución de recursos, no es una revolución infantil de hadas mágicas y de angelitos. Es una revolución de conexión con los recursos de vida, pero sin dejar de pasar por la incomodidad, por la angustia y por la ansiedad. Porque eso como adultos hoy nos toca. Irnos a Disneylandia es condenarnos. Y la gente tiene derecho a ser tratada como persona adulta, no a que le llevemos a Disneylandia para que no sufra. Entrar en ese paternaje o maternaje creo que puede ser un gran problema. Bueno, eso es todo. Creo que cumplí con la hora. Sí, cumplí con la hora. La intervención con seres humanos no se acaba acá. Hay millones de aristas y posibilidades. Recuerden que yo les di formas de coaching que no son formas psicoterapéuticas, sencillamente son formas para poder abordar espacios de conversación con la gente y se dan cuenta que yo no trabajé emociones, que es un paquete muy interesante. No trabajé emociones porque sencillamente interviniendo con conversaciones, interviniendo con mapas cognitivos, hago que de alguna manera las emociones se modifiquen. Entonces, un honor, muchas gracias nuevamente a la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos, a la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana por este honor y bueno, espero que tengan una feliz noche, que coman algo rico y que descansen, porque mañana cuando nos despertemos, seguro que volvemos a empezar. Y eso está bueno, volver a empezar. Muchas gracias por todo. No sé si hay alguna pregunta o no.
Yo creo que no sé si voy a poder leer porque no, no tengo anteojos, entonces soy Mr. Magoo en este momento, a esta altura de la noche, entonces capaz que no puedo leer. Pero bueno, me escriben las preguntas a mi correo electrónico. Muchas gracias, buenas noches.